Vamos a continuar con el tema en el que nos habíamos quedado, que es el tema 5, el de variación de funciones. A ver, aquí quiero nada más comentar algunas cuestiones importantes. En la última sesión vimos algunos teoremas importantes que nos permiten establecer algunas situaciones respecto a las funciones en intervalos en específico. Los vamos a retomar un poquito más adelante, básicamente dos de ellos, el teorema de Rolle y el teorema de Weierstrass, los vamos a retomar. Y antes de realizar eso, lo que quiero tomar en cuenta es esto del crecimiento y decrecimiento de funciones. Ahora, lo vamos a abordar desde el punto de vista de algo que ya conocemos, que en este caso son las rectas. Las rectas, pues ya sabemos más o menos cómo operan, sus ecuaciones y sobre todo lo que significan las pendientes, que es lo importante en este caso. Entonces, primero, tengo una recta en esta situación. Esta es la recta y igual a mx más b. Bueno, aquí nada más quiero tomar en consideración una cuestión rápida. Y es la siguiente respecto de la pendiente. En este caso tengo lo que vendría siendo un incremento delta x y un incremento delta y. Recuerden que de acuerdo a como nos lo indica el eje x, siempre estamos caminando sobre ese eje hacia la derecha. Es decir, que cuando pasamos de un valor cercano al origen a un valor alejado al origen, estamos teniendo un incremento delta x que es mayor a 0. Bien, ahora aquí quiero tomar en consideración lo mismo para y. Cuando están directamente en este punto de la recta, en este, y quieren pasar al punto que se encuentra aquí arriba, lo que tienen aquí es que como el incremento delta x es mayor a 0, porque estamos siguiendo la dirección del eje x, entonces el incremento delta y también va a ser mayor a 0, porque observen que para subir del punto que tengo aquí en esta parte al punto que tengo acá arriba, pues necesito subir esta altura. Y están de acuerdo que para desplazarse del punto que se encuentra más abajo al punto que se encuentra más arriba, pues me desplazo en el sentido del eje y, es decir, voy siguiendo esta dirección que coincide con el eje y para poder llegar de un punto al otro. ¿Sí están de acuerdo con eso? Bueno, y recordemos que como la pendiente la calculamos como delta y entre delta x, puesto que delta x y delta y en este caso van a ser positivos, pues entonces la pendiente es positiva. En este caso decimos que la recta crece. ¿Por qué está creciendo? Pues porque a cada incremento de x positivo le corresponde un incremento en y que también es positivo. Entonces por eso decimos que la recta crece. Es como si estuviésemos subiendo directamente sobre la recta y pues en este caso vamos hacia arriba, como si estuviésemos escalando la ladera de una montaña, vamos creciendo en altura. Bueno, esto sucede para todas las rectas. La recta que ustedes quieran sucede esto mismo, que conforme avanzan en x, conforme crece x, también va a crecer en y.
No en todas. Ajá, exactamente. X siempre va a crecer porque sobre el eje de las abscisas siempre vamos hacia la derecha. Y como Y depende de las abscisas, es posible que tengamos rectas donde Y va decreciendo, que es donde están las rectas con pendiente negativa. Bueno, entonces, indíquenme cuando le pueda bajar. Vale. De nada. A ver, el otro caso. Es este. Y entonces ahora tengo una recta que hace esto. Para esta situación, tenemos aquí delta X, que recordemos siempre es positiva porque siempre vamos avanzando hacia la derecha sobre el eje de las X. Y aquí tengo delta Y, que en este caso va a ser negativa. Esta pues viene siendo la recta Y igual a mx más b. Y ahora va a ser negativa precisamente porque para ir desde este punto hasta este otro punto sobre la recta, tenemos que bajar. Es nuevamente como si estuviésemos escalando una montaña. En las rectas anteriores teníamos que subir, llegamos a la cima y entonces ahora debemos bajar. Entonces, en este caso, vamos a tener que el incremento en Y es negativo, el incremento en X pues siempre es positivo, esto pues nos devuelve la pendiente. Y en consecuencia, debido a que ahora la pendiente es un número negativo entre un positivo, tenemos que la pendiente es negativa y podemos decir que en este caso la recta decrece. Entonces, en el caso anterior, conforme avanzábamos en X, íbamos subiendo sobre la recta. En esta situación, conforme avanzamos en X, vamos bajando sobre la recta. Ahora, ¿esto de qué me va a servir? Pues que para que tomemos en cuenta ahora la derivada. Debido a que la pendiente, pues es la derivada evaluada en un punto en específico, en un valor específico de X, de una función. Aquí vamos a tomar en cuenta que consideramos que X igual a pertenece al dominio de una función f de X. Bueno, ¿esto de qué me sirve? Pues como las gráficas de las funciones son tangentes a rectas, cuya pendiente se calcula de esta forma, podemos utilizar la derivada de la función para saber cuándo una función crece y cuándo decrece. Ese tipo de situaciones nos van a llevar a conocer lo que se conocen como puntos estables.
lugares donde la función no crece ni decrece, se mantiene, digámoslo así, en forma estática, sin cambio, en un punto en particular. Indíquenme cuándo pueda moverle. De una función f de x. Exacto. Ajá, exactamente. En el cual la derivada es cero. Exacto, eso es lo que vamos a conocer como punto estable. No hay nada. Avísenme cuando ya le pueda bajar, por favor. Vale. Entonces, tomemos por ejemplo una función como esta. Es una función que va a ser derivable. Al momento solo vamos a tomar en cuenta funciones que son derivables. Y cuando calculo la recta tangente en, por ejemplo, este lugar, en este sitio, justo en particular en ese punto, podemos observar que la recta tangente a este punto, tangente a la curva en este punto, tiene una pendiente positiva. Entonces, tomando en consideración eso, podemos afirmar que cuando la derivada de una función es mayor a 0, entonces esta función crece. Es decir, su imagen va aumentando conforme vamos avanzando sobre x, debido a que las rectas con pendiente positiva van a ser tangentes a la curva en esa sección en particular. En cambio, si yo tomo un punto, por ejemplo, por acá, vamos a tener una recta tangente como esta, donde la pendiente va a ser negativa. De acuerdo a lo que comentamos hace un rato, únicamente con las rectas en particular. Ahí la pendiente es negativa y en consecuencia la derivada de la función va a ser menor a 0 y entonces es cuando decimos que f de x decrece. Ahora, esto podemos afirmarlo porque estaríamos midiendo absolutamente todos los lugares donde la curva, la función, la gráfica de la función tiene rectas tangentes con pendiente positiva y todos los puntos donde la función tiene rectas tangentes pero con pendiente negativa. No es nada más de que en un puntito ya lo hago y ya puedo encontrar el comportamiento completo. No, ahí tendremos que establecer qué es lo que está pasando con la derivada, en qué momentos se vuelve positiva y en qué momentos se vuelve negativa. Sin embargo, sí podemos establecer esos intervalos
de manera general en el dominio de la función, porque observen que aquí estoy tomando en cuenta la derivada, pero no en un punto en particular, sino en x, que me representaría todo el dominio de la función. Ahora, esta situación nos lleva a preguntarnos, ¿en qué momentos sucede ese cambio de pendiente positiva a pendiente negativa? Sucede en dos puntos en particular. Tenemos, por ejemplo, una función que hace esto. De este lado, yo tendría una recta tangente con pendiente positiva. De este otro lado, yo tendría una recta tangente con pendiente negativa. Debido a que a la izquierda, pues la función va creciendo, va aumentando su imagen. Y del lado derecho, pues la función va decreciendo, va disminuyendo su imagen. Pero el lugar en particular que está, digámoslo así, en la cima, aquí, en la cima de este, vamos a decir que esta gráfica de la función es como una montaña. Aquí es donde se encuentra una pendiente igual a 0. Eso nos indica que el teorema de Rolle está en aplicación, porque tenemos si f de a igual a f de b, entonces existe f de c, donde existe un valor c, donde la derivada sea nula. Es uno de los teoremitas que habíamos visto. Siempre y cuando a y b sea un intervalo donde c se encuentra en medio de esos dos valores. Entonces ustedes pueden decir, pues yo quiero que a y b sean este y este que tengo por acá, y pues efectivamente se cumple que ahí hay una pendiente, una recta tangente con pendiente nula, donde la derivada sea nula. Esa es una de las situaciones en las cuales podemos establecer que existe un punto estable. Entonces, bueno, más que punto, podemos decir un valor estable xe implica que la derivada en xe es igual a 0. ¿Por qué? Porque es un lugar donde la función no cambia. Aquí podemos ver en esta situación que de un lado la función va creciendo, va subiendo, va aumentando el tamaño de su imagen, y cuando llega, digámoslo, a ese punto que es la cima, pues en ese punto no hay cambio. En ese lugar, justo en ese lugar, ya no puede subir más, pero tampoco está bajando. Eso quiere decir que no hay cambio. Nuevamente tomo la analogía de que es como cuando subimos una montaña. Cuando llegamos a la cima de una montaña, pues ya no hay algo más que escalar. Y en la cima, pues como tal, no estamos bajando de la montaña. Por eso es que se le llama punto estable o valor estable. Porque justo en ese lugar, la función no cambia. Ya una vez cuando avanzamos de ese lugar hacia abajo, pues sí vamos recorriendo la función disminuyendo. Ahora, no todos los puntos estables van a tener este comportamiento, porque pueden tener el comportamiento contrario, que la función vaya decreciendo, llega a un lugar donde no hay cambio y después va a comenzar a crecer. O incluso, lo vamos a ver el próximo viernes, como hay funciones donde en el punto estable hay crecimiento, en ese punto dejamos de crecer, no decrecemos y después volvemos a crecer.
Vamos a ver esa situación en particular la próxima sesión. Eso es lo que en esencia tal vez han escuchado hablar de él, que es uno de los tipos de punto de inflexión, cuya característica es que la derivada se anula en ese lugar. Ahora, la otra situación del punto estable, pues es cuando estoy en esta situación. Y aquí, justamente en el fondo de esta sección de la función, tengo aquí una recta cuya pendiente es igual a 0. Observen que a los lados tendría de este lado una recta con pendiente positiva. No es cierto, esta es pendiente negativa, porque hay decrecimiento. Y de este lado tengo una recta con pendiente positiva. Justo en el lugar donde hay cambio de pendiente negativa a pendiente positiva, pues es en este lugar, donde m es igual a 0. Y en consecuencia, pues en este caso la derivada tiene que ser igual a 0. Y eso es lo que me devuelve un valor estable. Los valores estables que vamos a conocer hoy, pues son de estos dos tipos, donde llegamos a una cima o llegamos hacia un valle. Eso es lo que vamos a conocer como máximos y mínimos, o puntos extremos, donde la derivada se anula. La próxima sesión ya vamos a hablar de valores extremos donde la derivada no existe. Porque aquí creo que en particular sucede mucho que cuando ven este tema en bachillerato les comentan, pues son los puntos críticos, máximos y mínimos son puntos críticos. Bueno, sí, pero los puntos de inflexión también son críticos. Entonces, en esencia tenemos dos tipos de puntos críticos, los que son de inflexión y los que son extremos. Y a partir de esos hay dos divisiones, donde la derivada no existe y donde la derivada es 0. Esos son los que les llamamos estables. ¿Al momento tienen algún comentario? Puntos críticos son extremos y puntos de inflexión. No, eso se llama punto estable. Donde la pendiente es 0, eso se llama punto estable. Y puede ser extremo o puede ser punto de inflexión. Ni nada. Indíquenme cuando le pueda bajar. Vale. A ver, entonces, aquí nada más situación importante. Un valor crítico incluye extremo o incluye inflexión. La próxima sesión nos encargamos de ver lo que es el valor de inflexión. El extremo puede ser lo que le llamamos máximo o bien puede ser el mínimo. Y entonces, aquí yo puedo definir la cuestión importante. En estos dos, bueno, también con los de inflexión, pero en este momento me voy a centrar con los extremos. Son los lugares donde la derivada se anula o bien la derivada
no existe. Pero aquí nada más quiero aclarar una cuestión importante. El valor xc debe pertenecer al dominio de la función. Porque no es nada más de que hay el lugar donde la derivada no existe. Bueno, y si ese valor tampoco existe en el dominio de la función original, pues no puede ser extremo porque no hay función ahí definida. Entonces, eso es importante. xc siempre debe pertenecer al dominio de la función. Y es el lugar donde podemos tener un valor extremo, donde existe un máximo o donde existe un mínimo. ¿Cómo sabemos la diferencia entre uno y otro? Bueno, si resulta que la función es menor que f, aquí no es la derivada, aquí es directamente la función f, menor que la función en general es menor que la función elevada en este valor extremo, entonces vamos a tener lo que se llama un máximo. Y si la función evaluada en este extremo, en este valor extremo, es menor que la función en su totalidad, o bueno, en la sección al menos cercana a xe, entonces vamos a tener un mínimo. Así es como clasificamos los dos tipos de valores extremos. Si está por encima de la función, eso es un máximo. Si está por debajo de la función, eso es un mínimo. Aquí nada más quiero tomar en consideración que esto es desde el punto de vista de una acotación alrededor de este valor xe. Y eso es debido a que podemos tener valores todavía más abajo fuera de esa acotación. ¿A qué me refiero con eso? Podemos tener una función que aparece así. Por ejemplo, esta. Si nos centramos única y exclusivamente en este intervalo de la función, aquí tengo un mínimo. Pero si yo me fijo en otro intervalo, pues resulta que por aquí voy a tener el mínimo y no necesariamente estos dos tienen que ser iguales. Si lo tomamos desde el punto de vista de todo el intervalo completo, pues vamos a tener dos mínimos, solamente que esos se llamarían relativos, debido a que hay uno más abajo que otro. Y eso porque estamos tomando en cuenta un intervalo más amplio. Si ya tomo todo el dominio de la función, ustedes pueden observar que un valor por aquí se encuentra más abajo que estos dos. Y entonces en ese caso podemos llamarlos relativos. Aunque en esencia llamar máximo y mínimo a los valores que presentan como crestas, como esta, o valle, pues en general nos referimos a absolutamente todos los que se tengan. Valores máximos relativos, que donde la función puede tener valores más menores a él, incluso si tomamos en cuenta todo el dominio, o absolutos, si es justamente el mínimo valor de toda la función mostrado en su gráfica. Entonces, en general, pues aquí nada más los vamos a tomar como máximos y mínimos. No vamos a hacer una discriminación directa entre si en qué intervalo, si es absoluto en tal intervalo, si es relativo en todo el dominio o parte del intervalo, no. Nada más los vamos a conocer como máximos y mínimos. Aunque siempre hay que hacer la acotación, que es en los lugares alrededor de donde ocurre este valor extremo.
Indíquenme si les puedo borrar. Vale, aquí espero. Porque no, porque en general podremos asumir que pues, los dos pueden llegar a ser el mismo o bien no pueden llegar a ser el mismo. Los dos pueden estar en el mismo, tener la misma imagen, el mismo valor mínimo o puede que no. Vale, pues. De nada. A ver, entonces, aquí nos vamos a centrar básicamente en los valores extremos estables. Y entonces tengo, en este lugar tenemos un mínimo. Y aquí, justo en el mínimo, tendríamos una pendiente 0 para la recta tangente. Y en consecuencia la derivada, pues es el lugar donde se anula. Observen el comportamiento de la función. En este caso lo que tenemos es una función f de x decrece. De este lado, la función va disminuyendo en su imagen. Llega al mínimo y después f de x comienza a crecer. Entonces, justo el lugar de cambio entre el crecimiento y el decrecimiento es donde tenemos el mínimo. Y es justo el lugar donde la derivada se anula, donde tengo el punto extremo que es estable. La situación contraria, pues es cuando tengo esta. Y entonces aquí la función primero crece, llego al punto estable, aquí la derivada siempre va a ser 0 en este lugar y después decrece. Entonces, en este caso, f de x primero crece, llega a un máximo y pasando al máximo decrece. Esto es lo que le vamos a llamar el criterio de la primera derivada para identificar máximos y mínimos. Porque estamos utilizando el signo de la primera derivada para saber qué es lo que está sucediendo en el punto extremo estable. Recordemos que habíamos comentado hace un rato, si la función crece, bueno, primero, si la función decrece, eso quiere decir que la primera derivada es negativa.
porque la pendiente a la recta tangente de la recta tangente debe tener signo negativo. Y si la función crece, entonces la pendiente de la recta tangente tiene que ser mayor a 0. En todos estos casos estamos utilizando la primera derivada. Y en consecuencia, por eso es que este se conoce como el criterio de la primera derivada para máximos y mínimos. Ahora, esto es un poquito similar a calcular dominios, debido a que estamos cayendo en el uso de desigualdades. Esas desigualdades, la solución de esas desigualdades me va a indicar en qué momentos una función va a crecer y va a decrecer. Dependiendo del dominio de la función, con esas características de crecimiento y decrecimiento, vamos a poder establecer la naturaleza del valor extremo. Vamos a poder saber si es un mínimo o es un máximo. Que de hecho acá se me olvidó ponerles. Aquí tenemos un máximo. Entonces, esta variación en las funciones es posible debido a que, como la derivada me indica el cambio, pues ella misma, su signo en particular, me va a indicar cuándo ese cambio aumenta, que vendría siendo el crecimiento, o disminuye, que vendría siendo el decrecimiento. Si la derivada es positiva, la función crece. Si la derivada es negativa, la función decrece. Ahora, no es el método más eficiente para saber la naturaleza de los puntos estables. La próxima sesión, o si no al final de la sesión de hoy, vamos a hablar del criterio de la segunda derivada. Y pues ese criterio nos va precisamente a ayudar a dictaminar la naturaleza de estos valores extremos estables de una forma un tanto más eficiente. Sin embargo, este criterio de primera derivada sí nos va a establecer absolutamente toda la situación de valores críticos respecto a extremos. Saber cuándo crece, cuándo decrece y qué es lo que tenemos en ese cambio de crecimiento a decrecimiento, ya sea un máximo o un mínimo. Porque aquí estamos estableciendo que la derivada en ese lugar es 0. Pero cuando no existe, aquí esto ya no lo podemos realizar en esta situación, en esta parte. Solamente con el signo de la derivada. Pero bueno, eso ya lo comentaremos un poco más adelante. ¿Al momento tienen algún comentario? No, la derivada negativa indica que la función decrece. Ahí no estamos estableciendo máximo o mínimo. El máximo y mínimo lo establecemos en la derivada nula, que es el cambio de positivo a negativo o de negativo a positivo. De nada. ¿Algo más? Vale, pues. Pues entonces, vamos a ver un ejemplo para catalogar a la función respecto a sus valores extremos estables, en este caso donde tenemos un máximo, donde tenemos un mínimo, y cuáles serían sus intervalos de crecimiento y decrecimiento. Lo vamos a hacer directamente a partir de este criterio de la primera derivada. Y pues también vamos a
a tomar un poquito de lo que ya saben para resolver polinomios. Entonces, indíquenme cuando le pueda bajar. Vale. A ver, nuestro ejemplo es este. Tengo una función polinómica. Esta es la función que vamos a trabajar. Bueno, aquí una situación en la cual tenemos una función de grado 4, es un polinomio de grado 4, y vamos a determinar dónde se encuentran sus puntos extremos estables, es decir, los lugares donde la derivada se anula, y vamos a catalogar si se trata de máximos y mínimos. Entonces, en forma general, vamos a preguntar dónde se ubican los máximos y mínimos de P. Eso es lo que vamos a preguntar en particular. ¿Dónde tenemos máximos y mínimos en esta función P? Bueno, para evaluar el cambio de una función, pues usamos la derivada. Y esa derivada, dependiendo de su signo, nos va a decir si la función crece o la función decrece. Y a partir de esos intervalos, vamos a saber si se trata de un máximo o de un mínimo. Primero vamos a usar el criterio de la segunda derivada, de la primera derivada. Ya después vamos a definir lo que es el criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos. Bueno, pues entonces, lo que vamos a hacer a continuación es primero pues la derivada. Y pues es una derivada de funciones potencia, entonces directamente aplicamos esa regla de derivación. La primera pues sería la derivada de esta, exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos, que en este caso es x cúbica. La derivada de esta, aplicamos la misma regla, 2x cuadrada. La derivada de esta sería menos x, y la derivada de esta pues es menos 2. La derivada de menos 2 tercios, como es constante, pues su derivada es 0. Bueno, ya tenemos aquí la derivada. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta para esta derivada es saber en qué momentos esta derivada es positiva o bien en qué momentos es negativa. Eso nos va a dar la noción de los lugares donde la función crece y donde la función decrece, porque recuerden que si la derivada es positiva, significa que hay crecimiento en la función. La función va a ir aumentando el valor de la imagen.
y cuando es negativa, entonces va a decrecer. La imagen en su valor va a ir disminuyendo. Y eso pues nos va a indicar cuando la función crece y cuando la función decrece. Pues aquí tenemos una aplicación directa de lo que son el cálculo de raíces de polinomios. ¿Cuáles son las raíces de este polinomio? Ajá. Entonces, lo voy a escribir así. Primero, vamos a tomar en cuenta los lugares donde este polinomio se hace cero. Ahí es donde obtenemos los valores extremos estables. Pero en este caso voy a tomar únicamente el tema de valores extremos. Sabemos que es estable ya directamente porque está igualada a 0 la derivada. Entonces, igualando el polinomio a 0, ahí tengo los extremos. Y en x igual a 1, x igual a menos 1 y x igual a 2. A 2 no, a menos 2, ¿no? Ajá. Son los lugares donde este polinomio derivada, recuerden que este viene de la derivada, se hace 0. Entonces, los valores extremos estables se encuentran justamente aquí. En x igual a 1 hay un valor extremo. En x igual a menos 1 hay otro. Y en x igual a menos 2 está el tercero. Para esta función polinómica tenemos 3 valores extremos. Ahora, ¿qué pasó? De resolver el polinomio. Ajá, exactamente, son las raíces. De nada. Entonces, en estos lugares todavía no sabemos si hay un máximo, un mínimo o qué hay en esos valores. Porque también hay que tomar en cuenta que es posible que alguno de estos no sea ni máximo ni mínimo. Lo que sería un punto de inflexión que es estable, donde la derivada se hace cero. Eso pues, lo comentaremos un poquito más a fondo en la próxima sesión. Bueno, entonces, lo que debemos hacer es, en esencia, expresar al polinomio para que nos designe en qué momentos, bueno, no al polinomio, a la derivada. Aquí voy a utilizar mejor el término de derivada. Necesitamos expresar a la derivada de tal forma que nos diga en qué momentos es mayor a 0 o en qué momentos es menor a 0. Porque en esta situación necesitamos saber dónde crece, dónde decrece, y sabemos que los lugares donde hay cambio entre crecimiento y decrecimiento es aquí, al menos al momento. Es lo que suponemos, todavía no sabemos qué es lo que significan estos valores, qué naturaleza tienen estos valores x igual a 1, x igual a menos 1 y x igual a menos 2. Entonces, una vez teniendo la derivada y teniendo las raíces de este polinomio, esta debemos expresarla como sus factores lineales. En álgebra, ¿se acuerdan cuál es la expresión en factores lineales? Ajá, exacto. Entonces, x menos 1 por x más 1 por x más 2.
Entonces, el polinomio está factorizado. ¿Por qué lo factorizamos? Pues porque es más fácil utilizar estas a utilizar el polinomio completo. El polinomio completo como tal tendríamos que estar evaluando una desigualdad para saber en qué momentos es positivo y en qué momentos es negativo. Pues es más complicado de esa forma. Aquí tendríamos directamente el tres factores que podemos utilizar como hemos visto en la solución de los dominios. Una desigualdad similar a como las vimos en cálculo de dominios de funciones. Y aquí hay que tomar en cuenta algo importante. Antes de realizar cualquier análisis de dónde crece y dónde decrece la función, necesitamos conocer el dominio de esa función. Porque puede ser que en algún lugar de esos intervalos la función no esté definida y pues entonces no tendríamos que probar qué es lo que está pasando ahí. Entonces, antes de comenzar en el análisis del crecimiento y decrecimiento, tomen en cuenta que primero deben conocer el dominio de la función. Entonces, voy a subir a la función polinómica. Esta es la función que estamos trabajando. ¿Cuál es el dominio? Exacto, es un polinomio y pues entonces su dominio son todos los números reales. No hay raíces, no hay logaritmos, no hay cocientes que dependan de x, entonces no hay condiciones que nos restrinjan al dominio. De esta forma, p de x está definida para todo x que pertenece a los reales. En consecuencia, el dominio de P pues es el conjunto de los números reales. Bueno, eso es de bastante ayuda. ¿Razón? Porque podemos ver los lugares donde la función crece a partir de la derivada factorizada y los lugares donde nos indique que no crece significa que son donde decrece. Serían los complementarios. Entonces, en sí podemos analizar los lugares donde crezca o donde decrezca la función. No importa. Va a ser exactamente lo mismo. Vamos a encontrar los mismos intervalos. Eso ya depende del gusto de cada quien, si analiza el crecimiento o el decrecimiento de la función. Solamente hay que tomar en cuenta que el complemento de los intervalos, es decir, donde la función no crece, pues quiere decir que debe de crecer. Siempre y cuando no estamos trabajando con funciones segmentadas, las que tienen varias reglas de correspondencia. Si estamos trabajando con una sola regla de correspondencia, bueno, pues entonces ahí sí los intervalos complementarios forzosamente pueden crecer o decrecer de acuerdo al análisis que hayamos hecho primero. Entonces, a ver, les pregunto, ¿qué quieren encontrar? ¿Los lugares donde crece o donde decrece? Vale. Vamos a encontrar los lugares donde la función decrece. Entonces, indíquenme cuándo le pueda bajar.
Vale. A ver, entonces vamos a analizar el decrecimiento de la función. Si analizamos decrecimiento, entonces la derivada tiene que ser menor a 0. Y la factorización que acabamos de encontrar, x más 1 por x menos 1 por x más 2. Ese producto tiene que ser menor a 0. Ahora, ¿en qué casos el producto de 3 números es negativo? A ver. Exacto. Cuando al menos uno de los factores es negativo. Entonces, el primer caso se da... negativo, este debe ser negativo. El primer caso se da cuando x más 1 es negativo. Cuando x menos 1 es negativo. Y cuando x más 2 también es negativo. Y así tendría negativo por negativo, positivo por otro negativo, pues es negativo y es menor a 0. Ese es el primer caso que tendríamos. Bien. Entonces, aquí vamos a tomar en cuenta la solución de estos tres. La solución de la primera desigualdad pues es x menor a 1. De la segunda es x menor a menos 1 de esta. X menor a 1 de la segunda. Y x menor a menos 2. Entonces pueden pintar su intervalo. Menos 2. Menos 1. Y vamos a decir que por aquí está 1. Entonces, todos los elementos menores a menos 1 abren para acá. Todos los elementos menores a 1 abren para acá. Y todos los elementos menores a menos 2, que serían todos estos. Aquí pueden observar que la intersección entre los tres, aquí debe ser intersección entre los tres, el traslape entre las tres soluciones, nos da que x debe ser menor a menos 2. Entonces, en este intervalo, la derivada es negativa y por lo tanto, la función decrece. Si me hubiese dado intersección entre dos intervalos, por ejemplo, entre esta y esta, pero no entre esta, eso quiere decir que ahí no hay decrecimiento. Entonces, hay crecimiento. Aquí, a diferencia de las desigualdades que vimos en el cálculo de dominios, aquí el que no haya intersección sí nos va a devolver un resultado en específico. Donde haya intersección, en este caso tendríamos decrecimiento. Donde no haya intersección de las tres soluciones, 1, 2, 3, entonces habría crecimiento, porque no se está satisfaciendo que la derivada sea negativa. Entonces la derivada tendría que ser positiva. Ahora, cuestión importante, dense cuenta que no estoy tomando en cuenta la igualdad. Y eso es porque ya sabemos que ahí hay puntos estables. Ahí no hay ni crecimiento ni decrecimiento. ¿Qué pasó, Ángel? Ajá, exactamente. Ni nada. ¿Vamos qué? Ah,
Aquí, justamente en este... Ajá, donde los tres se juntan. Ahí va a ser. Ni nada. Indíquenme cuando le pueda bajar al siguiente caso. Como aquí estamos analizando de crecimiento, donde no se intersecan los tres, va a haber crecimiento. De nada. Cuando ya terminen me avisan para ver el otro caso. En esencia, sí. Pero aquí porque la función es continua. Porque pues también podría seguirse hasta acá. Por el hecho de que todavía no sabemos si aquí o incluso aquí existe un extremo. Porque también puede haber puntos de inflexión, valores de inflexión, donde la derivada sea nula, también serían estables. De nada. No, es que depende mucho de la función que se esté analizando. Porque, por ejemplo, yo tengo una función así. En este lugar tendré un punto estable. Porque aquí la derivada se devolvería a cero. Y pues toda la función crece en todo su intervalo, en todo su dominio. Entonces, tomando en cuenta ya un, un intervalo del dominio ya establecido que decrece, no es así como que automáticamente, pues el siguiente entonces va a crecer. En algunas funciones sí se da, pero por ejemplo en esta no se da. Aquí sí la derivada es cero. En este punto la derivada es cero y vemos que por aquí crece, pero cuando nos vamos para el otro lado pues también va creciendo. De nada. Ajá, sí, exactamente. Ahí sí, y ya con eso tenemos certeza de que el punto estable que tenemos al momento o es un máximo o es un mínimo. De nada. A ver, voy a hacer el segundo caso. Para que esto sea negativo, para que la derivada sea negativa, entonces tomemos ahora en cuenta que x más 1 es menor a 0. Este va a ser el negativo. X menos 1 es mayor a 0. Y x más 2 es mayor a 0. Así tengo de este lado números positivos y de este tengo números negativos. De tal forma que más es más, por menos es menos. Y entonces la derivada sería negativa. Seguimos en el caso del decrecimiento. En este caso x es menor a menos 1, x es mayor a 1 y x es mayor a menos 2. Observen lo que va a suceder a continuación. Al pintar los intervalos, lo voy a pintar un poquito más abajo. Aquí tengo menos 2, menos 1 y 1.
Entonces, x menor a menos 1 va para acá. X mayor a 1 va para acá. Y x mayor a menos 2 va para acá. Observen que aquí no tengo intersección de los tres intervalos al mismo tiempo. Entonces, en este caso, la función debe crecer. Pero aquí les pregunto, ¿en dónde crece? ¿En qué intervalo? El de x mayor a 1. ¿Aquí crece? ¿Y por qué no puede crecer aquí? ¿O por qué no puede crecer aquí? Hay que tomar en cuenta que como estamos hablando del decrecimiento, crece a partir de menos 1. Es decir, todo esto. ¿Y por qué no todo completo? Ajá, es decir, aquí me acaban de comentar que de menos 1 a 1 crece, pero ¿por qué no todo esto? O todo esto es donde crece. Mayor a menos 1, mayor a 0. Pues aquí todavía no sabemos entonces qué es lo que hay. Lo único que nos indica que en este caso es que hay crecimiento. Entonces, en un momento vemos que sería mayor a 1 cuando crece. Para que dé positivo, exacto. Si tomamos entonces en cuenta que analizamos el crecimiento de la función, este caso en particular, tomando en cuenta esto, nos devolvería que es ese intervalo en el que crece. Bueno, lo voy a dejar así por el momento y vamos a ver cómo efectivamente esa hipótesis, analizando en lugar del crecimiento el decrecimiento, vamos a ver cómo efectivamente ahí hay crecimiento. Bueno, entonces, hasta el momento todavía no sabemos qué es lo que está sucediendo aquí. Voy por el siguiente. Este ahora va a ser positivo. Este va a ser negativo. Y este lo voy a dejar como positivo. Así tengo de este lado signo más, signo menos. Y tengo más, pues es más, por menos es menos. Sigo conservando la situación de que la deriva debe ser negativa. Entonces, x mayor a menos 1, x menor a 1 y x mayor a menos 2. Y la situación de este caso es x mayor a menos 1. Entonces va para acá. X menor que 1. Este va para acá. Y x mayor a menos 2. Este va para acá. Bueno, ¿dónde se traslapan los tres?
en menos 1 y 1. Entonces, entre menos 1 y 1 es donde se traslapan estas tres soluciones. Y recuerden que estamos analizando decrecimiento, donde la derivada es negativa. Entonces, la solución aquí es desde menos 1 a 1 y por lo tanto en este intervalo decrece. Bueno, observen cómo en el caso anterior que intentamos adivinar, porque eso fue lo que hicimos, lo que comentamos, mejor dicho, porque no lo hicimos como tal. Ese caso de adivinar a ver dónde decrece, pues no resultó porque una de las hipótesis era, pues aquí crece. Y resultó que no. Con el siguiente caso resultó que decrece. Vamos a ver que la situación del crecimiento se va a dar en este y en este intervalo. ¿Por qué? Pues porque son los únicos dos intervalos que nos quedan. Pero para descartarlo correctamente, vamos a analizar el siguiente caso. Entonces, analizando uno de los casos que nos presenta la desigualdad, no podemos concluir nada. Analizando 2, ya podemos concluir cuestiones un poquito más concisas. Y para corroborar, analizamos el último de los casos. Porque aquí son tres factores los que intervienen. Anteriormente nada más habíamos analizado 2, ahora ya estamos analizando 3. Y se pueden analizar más, 4, 5 o los que sean. Entonces, el último caso es cuando este es positivo, y cuando este es negativo. Entonces, x es mayor a menos 1, x es mayor a 1 y x es menor a menos 2. Bien. Aquí la situación en la intersección es x mayor a menos 1, va para acá. X mayor a 1 va para acá. X menor a menos 2 va para acá. Pues aquí tampoco hay intersección entre los tres. Entonces, este vendría siendo el caso del crecimiento. Bien, ya consideramos todos los posibles casos que nos devuelvan una derivada negativa. Déjenme subo rápidamente y vemos por qué son los 4 casos donde la derivada es negativa. A ver, de inicio decidimos analizar decrecimiento y por lo tanto la derivada debe ser negativa. Aquí tengo el caso donde este es negativo y este es negativo. El producto de 3 negativos es menor a 0. Abajo tengo el caso donde este es negativo, este es positivo y este es positivo. El producto de 2 positivos y un negativo, pues es negativo. Aquí tengo el caso donde este es positivo, este es negativo y este es positivo. Otra vez, 2 positivos y un negativo, su producto viene siendo un número negativo, menor a 0. Y el último caso, este es positivo y este es negativo. Y entonces observen que ya tenemos los 4 casos en los cuales la derivada puede ser negativa, para saber en qué momentos decrece la función. Y ya podemos pintar el intervalo completo. Recordemos que el dominio de la función habíamos dicho que son todos los números reales. Los puntos, los valores donde tenemos estabilidad, valores estables, es en menos 2, en menos 1 y en 1. Bueno, recapitulemos.
¿Dónde encontramos decrecimiento? Exacto, x menor a menos 2, es decir, de menos infinito hasta menos 2. Y además, de menos 1 a 1. Entonces, aquí decrece. Aquí decrece. En los casos donde no encontramos solución, eso nos indica que en esos intervalos debería haber crecimiento. Si estuviésemos analizando el crecimiento, y observen que son este y este. Aquí crece y aquí también crece la función. Ahora, ¿por qué podemos dictaminar eso? Porque este intervalo no apareció en los análisis del decrecimiento. Si hubiese aparecido, entonces ese intervalo seguiría creciendo, la función estaría creciendo completamente. Y ese punto estable sería de inflexión y no como tal un extremo. Entonces, los intervalos que no aparezcan en el análisis que estemos haciendo, en este caso de crecimiento, significa que son los que sucede el fenómeno contrario, que sería crecimiento. Entonces, la función hace esto. Va decreciendo, llega a menos 2, crece, llega a menos 1, decrece, llega a 1 y vuelve a crecer. Esto es lo que está haciendo nuestra función. De tal forma que en menos 2 tendríamos un valle por aquí y por lo tanto tenemos un mínimo. En menos 1 tenemos una cresta, tendríamos un máximo. Y en 1 por aquí volvemos a tener un valle y tendríamos un mínimo. Ahora, es un poquito largo el analizar los valores máximos y mínimos, los valores extremos donde la derivada es 0, los valores extremos estables mediante este criterio, sí es muy largo, pero además pues, nos dice dónde la función crece y dónde decrece. Y este es útil en el dado caso de que se trate de extremos donde la derivada no existe. Podemos evaluar la derivada en los intervalos que nos den las raíces. Siempre y cuando esté definido el dominio, porque si no está definido el dominio en esos lugares, no se puede hacer nada y no se puede evaluar. ¿Qué pasó, Aldo? Ajá, exactamente. Digámoslo así. El caso hipotético. Aquí tengo menos 2 y aquí tengo 1 y aquí tengo menos 1. Digamos que aquí decrece. Por acá crece. Y por acá decrece. ¿Cómo se vería la función? Lo que pasaría sería esto. Va decreciendo. Aquí comienza a crecer. Aquí hay un punto de inflexión, sigue creciendo y aquí va decreciendo. Entonces, justamente aquí tendríamos aquí, digámoslo así, como si fuese una sillita, donde pues estas son las patitas de la silla y este sería su respaldo. Así es como se vería la función. Como si hiciese algo así. Porque constantemente va creciendo. Justo aquí es donde se anularía la derivada, sería un punto estable. Lo que sería, digamos, el asiento donde ni nos resbalamos ni podemos escalar
el respaldo de la silla. Entonces, si hubiésemos tenido crecimiento en este intervalo, así es como se vería nuestra función. Eso en el caso hipotético, ¿no? De que ahí fuese un punto estable, pero de inflexión. Bueno, ¿al momento tienen algún otro comentario o alguna otra duda? Ajá, -1, -2 y 1 ahí no se toman dentro de los intervalos de crecimiento precisamente porque es 0, donde hay estabilidad. Ni nada. Bueno, díganme si nos podemos pasar a GeoGebra para que veamos la gráfica del polinomio completa. Vale. A ver, entonces pues ahí tengo el área de GeoGebra. Voy a hacer un poquito más amplio, más o menos por ahí. Y voy a poner aquí la función que estamos trabajando, que es p de x igual a 1/4 de x cuadrada más 2/3. No es cierto, de x cuadrada no, es x cuarta. Más, ¿qué? 2/3 de x cúbica menos 1/2 de x cuadrada menos 2x menos 2/3. Bien, esta es la función. Y observen cómo efectivamente voy a poner aquí un punto E1 en -2 P de -2. Justamente ahí en ese lugar tenemos un mínimo, como lo habíamos comentado, de acuerdo a los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. En E2, que va a ser en -1 P de -1, ahí tenemos el máximo. Y en E3, que sería 1P de 1, ahí tenemos otro mínimo. Entonces, de acuerdo a los intervalos de crecimiento y decrecimiento, encontramos que la función decrece de -infinito a -2, que es precisamente la rama derecha, izquierda de la función. Después crece de -2 a -1, que vendría siendo esta parte entre E1 y E2. Decrece de E2 a E3. Y después de E3 en adelante vuelve a crecer. Y con el criterio de la primera derivada es que pudimos encontrar precisamente el máximo y los dos mínimos de la función. Siempre a un mínimo viene después del decrecimiento y a un máximo viene después del crecimiento. Aquí esto también les puede servir de algo, porque pueden observar que los cruces, bueno, espero que lo hayan visto en álgebra, en la gráfica de polinomios, los cruces del polinomio con el eje de las x pues son las raíces. Y cuando tenemos un mínimo, como en este caso, significa que el polinomio tiene una raíz con multiplicidad justo en esta zona, multiplicidad par. Es decir, vean cómo este polinomio x menos 2 al cuadrado
tiene un rebote más o menos aquí, en el mínimo. Entonces, esta x menos 2 todo al cuadrado tiene una raíz de multiplicidad 2, multiplicidad par. Vean cómo le aumento el grado par y de todos modos sigue teniendo aquí un rebote. La gráfica sigue teniendo por ahí como un mínimo. De hecho, aquí este es un mínimo. Si le cambio, por ejemplo, el signo y le aumento el grado, por ejemplo, a 6, pues tengo ahora un máximo. Entonces, las raíces múltiples de polinomios que tienen multiplicidad par siempre son máximos o mínimos. Siempre. Cuando las raíces tienen multiplicidad impar, lo que tienen aquí es un punto de inflexión. En este lugar la derivada sigue siendo 0, este sigue siendo un punto estable, pero la diferencia es que no es extremo, es de inflexión. Extremo sería de esta forma, un mínimo o un máximo. Aquí pues tengo un mínimo, pero aquí tengo un punto de inflexión. Vean que aquí ya se ve, en esta función se ve de mejor forma esa situación de silla que les comenté, donde la parte superior sería el respaldo y la parte inferior serían las patas de la silla. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Ajá, multiplicidad par, la raíz es máximo o mínimo. Multiplicidad impar, la raíz es punto de inflexión. De nada. ¿Qué pasó? Sí, de acuerdo con las raíces, pero siempre y cuando tengan una forma como esta, por ejemplo, x menos 4 al cuadrado por x más 1. Es decir, que uno de los factores sea un binomio elevado a una potencia. Siempre y cuando tengamos eso, pues ya sabremos si por ahí hay un máximo o un mínimo. Nada más habría que ver de qué naturaleza se trata. Ya sabemos que ahí hay un máximo o un mínimo. ¿Cuál? Pues no sabemos cuál, pero ya sabemos que hay ahí. Pero si no tiene el exponente, por ejemplo esta, x menos 4 por x más 1, ahí pues no nos dice ninguna información, solo nos dice la raíz, que sería aquí y por acá. Para directamente factorización del polinomio, necesitamos, y determinar dónde hay máximo y mínimo, necesitamos que la raíz sea repetida, que haya multiplicidad. Si no, pues no lo podemos saber como tal. De nada. Me voy a pasar de vuelta a la pizarra. Vamos a ver un último ejemplo para catalogar estos puntos estables, extremos, de otra función. Un tanto más sencilla que la polinómica, aunque tampoco tan sencilla. Entonces, les voy a borrar. Y la función es esta.
f de x igual a x e a la x. Aquí lo que vamos a hacer es determinar la gráfica de f de x. Vamos a esbozar la gráfica de f de x. ¿Cómo? Analizando directamente la función. Ya no usando una tabulación, no vamos a hacer absolutamente nada de eso. Vamos a analizar qué es lo que sucede con la función directamente con lo que sabemos del crecimiento y decrecimiento. Entonces, los pasos para poder dibujar de mejor forma la gráfica de cualquier función, la que ustedes quieran, son los siguientes. 1. Debemos tomar en cuenta los cruces con ejes coordenados, tanto con el eje X como con el eje Y. 2. En este caso, los valores extremos, donde hay máximos, donde hay mínimos. En esencia son los valores críticos, donde hay máximos, donde hay mínimos y donde hay puntos de inflexión. Pero como todavía no vemos la parte de puntos de inflexión, nada más voy a citar directamente los valores extremos. 3. ¿Qué pasó? Eso pues nos determina más o menos cómo va a ir la función. Por ejemplo, si tengo un mínimo por aquí y un máximo por acá, el cruce, por ejemplo, con el eje X y el eje Y me va a decir más o menos por dónde va a ir pasando la gráfica de la función en su camino del mínimo al máximo. Por ejemplo, puede ser que el cruce con X es aquí y el cruce con Y es acá, entonces eso quiere decir que el camino de la función debe ser algo así. En cambio, ¿qué pasa si tengo que el cruce en Y es por aquí y el cruce en X es por acá? Ah, pues el camino del máximo al mínimo va a ser de esta forma. De nada. Entonces, intervalos de crecimiento. Nada más le voy a poner aquí de crecimiento. Ya sabemos que esto incluye el decrecimiento. Y lo último. Este pues yo creo que es el paso un poquito más complicado. Que es el comportamiento a infinito o a menos infinito. Para que sepamos qué es lo que está sucediendo con la función al momento de tomar en cuenta su situación. Ahí me faltó uno, de hecho que es el primordial. Bueno, más que el primordial, el inicial. Entonces aquí voy a poner un paso 0. Las asíntotas, es decir, análisis del dominio. De hecho, ese es el primer paso que debemos analizar. Saber en dónde está definida la función, de dónde a dónde, cuál es su dominio, dónde tiene asíntotas verticales, si tiene asíntotas horizontales o rectas oblicuas o curvas asintóticas. Vamos a ver una función un tanto, pues no quiero llamar extraña la función, pero más o menos curiosa. La próxima sesión es una
función racional. Entonces, en esencia, estos son los 5 pasos, incluyendo el 0, que debemos analizar para dibujar de mejor forma la gráfica de una función. Porque pues tabular está bien para la prepa. Aquí ya conociendo la variación completa de las funciones, pues ya sabemos de mejor forma qué es lo que va a suceder. Y entonces, a partir de esta situación, vamos a esbozar la gráfica de la función que les puse. La función f de x igual a xe a la x. Dejo hasta el final este comportamiento porque vamos a calcular un par de límites, no de manera usual, pues ya sabemos derivada, entonces nada más les voy a comentar de lo que trata el teorema de L'Hopital para límites. Y pues es nada más como una introducción a ese tema que van a ver en cálculo integral. Bueno, pues entonces, rápidamente, para que nos dé tiempo de dibujar la función, tomando en cuenta el tiempo que nos queda. A ver, lo primero que vamos a hacer, pues es observar el dominio. El dominio para esta función son todos los reales. ¿Por qué? Pues porque no tengo una restricción que me limite ese dominio. La función exponencial, pues puede tomar cualquier valor real. X, que sería la función identidad, también puede tomar cualquier valor real. Al momento de multiplicarlas, pues la intersección de los reales con los reales sigue siendo el conjunto de los números reales. No tengo una restricción que me impida evaluar un número real aquí en X o aquí en E a la X. Entonces su dominio son todos los números reales. Por lo tanto, esta función no tiene asíntotas. Bueno. Lo segundo, analizar los cruces con los ejes coordenados. Bueno, antes, ¿algún comentario de por qué no tiene asíntotas? Porque no hay condición de cociente que me impide evaluar la función. No hay alguna condición que me impide evaluar la función. De nada. Rápidamente, cruces con los ejes coordenados. Cruce en X. El cruce en X pues significa que Y es igual a 0. Entonces la función tendría que estar igualada a 0. Bien. Propiedad importante de la función exponencial. La función exponencial es diferente de 0 y en consecuencia el cruce en X se da en 0 directamente, en X igual a 0. Recuerden que una de las propiedades de la función exponencial es que nunca puede ser 0 porque la base no es 0. No hay algún número real que al elevarlo a alguna potencia me devuelva 0. No se puede. O me da fracción o me da una potencia mayor, pero no me puede devolver 0.
Entonces, en x igual a 0 es donde se da el cruce con x. De tal forma que el cruce con y va a ser exactamente el mismo, porque los cruces con y se dan cuando x es igual a 0. Y en esta situación, pues y sería igual a 0 elevado o multiplicado por e a la 0. Y entonces y es igual a 0. Para esta función en particular podemos decir que el cruce con ambos ejes es en el origen de coordenadas. En otras funciones pues no pasa lo mismo. Hay que analizar qué es lo que sucede con cada función. Entonces aquí para este caso la función el cruce se tiene en x igual a 0, y es igual a 0. Avísenme cuando le pueda bajar. La función es igual a 0. Eso fue todo. De nada. Díganme cuando le pueda bajar. Vale, pues. Entonces, ya tenemos analizado el dominio. Ya tenemos analizados los cruces. Vamos a analizar en este caso, para esta función, el crecimiento. Anteriormente analizamos de crecimiento, ahora vamos a analizar el crecimiento. Entonces, calculamos la derivada, que es nuestra herramienta para medir el cambio. Es una función, es un producto de funciones. Entonces aplico la regla del producto de funciones. La primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Bien, pues entonces tenemos la derivada de la función e a la x, pues es la propia e a la x, es la única que se queda igual. Más la derivada de x respecto de x, pues es 1. Por e a la x, pues es e a la x. Ya tenemos la derivada. Veamos dónde se encuentra su punto estable. O sus puntos estables. La derivada se iguala a 0 para conocer el punto estable. Vale. En este caso, pues tengo funciones exponenciales. Entonces, dense cuenta que ambos sumandos están multiplicados por e a la x. Entonces la puedo factorizar. Si factorizo e a la x, aquí me queda x. Y del otro lado, en el otro sumando, me queda 1. Y este producto tendría que ser igual a 0. Ahora, recuerden que la función exponencial no puede ser 0. En consecuencia,
x tendría que ser igual a 0 y ya tengo un punto estable, x igual a menos 1. Este vendría siendo el lugar donde se encuentra el punto estable. Este es un valor estable, donde la derivada es 0, donde puede haber un extremo. También puede haber un punto de inflexión, como ya lo hemos comentado, pero puede haber un extremo. Para determinar la naturaleza, vamos a usar la derivada para saber en qué momentos la función crece y en qué momentos la función decrece. A ver, aquí mientras anotan, ponemos ahí. Me falta el e a la x. E a la x por x más 1 tiene que ser mayor que 0, porque vamos a analizar el crecimiento de la función. Entonces la derivada tendría que ser mayor a 0. Ya habíamos indicado que e a la x siempre es positiva. Entonces, para que este producto siempre sea positivo, necesitamos que x más 1 sea positivo y en consecuencia x tendría que ser mayor a menos 1. Debido a que este es positivo y el producto de e a la x por x más 1, es decir, la derivada tiene que ser mayor a 0 para saber dónde está creciendo, pues entonces esto significa que x más 1 también tendría que ser positivo para que así positivo por positivo sea un número mayor a 0. Y en consecuencia, tenemos que la función crece de menos 1 en adelante. Como ya habíamos analizado que la función está definida en todos los números reales, bueno, pero antes. El dominio de la función son los números reales. Entonces, cuando x es menor a menos 1, hay un decrecimiento. Porque ya sabemos que en x mayor a 1 hay un crecimiento. De hecho, este intervalo también lo pueden ustedes encontrar cuando en lugar de analizar el crecimiento, analizan el decrecimiento, es decir, en qué momentos la derivada es negativa y pues la derivada es negativa en x menor a menos 1, que es precisamente este que tenemos acá. Y entonces ya más o menos tenemos una estimación de cómo estaría la gráfica de la función. ¿Qué pasó? No, la función exponencial nunca puede ser negativa. A menos que tenga un signo negativo por aquí, pero pues no es el caso. De nada. Bueno, con esta situación ya podemos decir qué naturaleza tiene este valor estable. Lo voy a pintar rápidamente en un intervalo. A ver, aquí tengo menos 1. Y de este lado la función decrece. Mayor a 1 crece. Entonces, si la función decrece, llega a menos 1 para cambiar de signo de negativo a positivo
y la función vuelve a crecer, eso quiere decir que justo en este lugar, en x igual a menos 1, hay un mínimo.